Hola, ¿cómo están? Bienvenido una vez más a nuestro programa Creciendo Juntos. Esta mañana de sábado les estaremos acompañando para conversar distintos temas relacionados con la niñez. Como se lo he contado, esta es una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte importante del sistema de protección social impulsado por el Estado. Soy Julio Videla y junto a Macarena Silva, profesional del sistema Chile Crece Contigo, les estaremos acompañando una vez más hoy. Macarena, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Julio. Buenos días también a todas y todos los que nos están escuchando. Esta mañana vamos a conversar sobre la muerte neonatal, el duelo que viven los padres que tienen una guaguita que está ahí en gestación y que la pierden, cómo podemos apoyar a la familia que está viviendo un momento así. Bueno, sobre esas preguntas y otras vamos a conversar hoy. Bueno, y está con nosotros esta mañana y le agradecemos que accediera a nuestra invitación Blanca Prat, que es directora ejecutiva de la Fundación Amparos. Blanca, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, feliz por la invitación. La primera pregunta sería, Blanca, ¿cómo estamos en Chile en cuanto a muerte neonatal? La verdad es que las cifras son bastante positivas si nos comparamos con la región. Y de hecho en Latinoamérica Chile es el país con menos muertes neonatales, así que estamos en un buen pie. Estamos hablando de Sudamérica, ¿no? Digamos De Latinoamérica, en general, sí. ¿Sí? De bueno, Latinoamérica. De Latinoamérica, sí. La ONU considera una tasa un poco más ideal, pero estamos bastante cerca del ideal. Nosotros tenemos una tasa de un 7,4 fallecimientos por 1000 nacidos. La ONU espera un 5,3, pero dentro de Latinoamérica somos los que mejores perspectivas tenemos. Blanca, ¿y se sabe más o menos cuáles son las principales causas o lo más común por las que se realicen estas muertes neonatales? Sí, la verdad es que las muertes neonatales y perinatal se refiere hasta el 7º día de nacido, y neonatal hasta el 28 días después de nacer. Son multifactoriales, son un conjunto de causas. Bueno, hay una diferencia si uno mira internacionalmente las causas y en Chile. En Chile, las mayores causas de muerte neonatal son por malformaciones congénitas y luego viene prematurez. Y también sepsis neonatal, que esto puede ser como justamente las guaguitas prematuras que son afectadas por alguna infección bacterial, por ejemplo. Pero entre las anomalías cromosómicas, que son estas malformaciones congénitas, y la prematurez, esas son las causas más comunes de muerte neonatal. ¿Cabe dentro de esta categoría también el aborto espontáneo? No, porque el aborto espontáneo se considera en una etapa mucho más temprana del embarazo. Y la muerte neonatal o perinatal es desde la semana 28 en adelante. Entonces no se considera, eso ya es como una muerte gestacional. Pero dentro de como el trabajo o el apoyo subjetivo, ¿no? Porque probablemente eso depende de cada familia, ¿no? De cada persona, de cada mujer, de cada padre, cómo vive también esa pérdida, ¿no? ¿Ustedes también como que sí, la acompañan? Sí, absolutamente. O sea, el duelo, el proceso de duelo no tiene nada que ver y no va directamente relacionado con los meses de gestación en que se perdió a ese hijo. Sí. Ahora, la muerte de un hijo o una hija, Blanca, que está por nacer, es un hecho súper fuerte para la familia en general. ¿Qué importancia tiene que la mamá, en este caso, cuente con el apoyo de su entorno? Estoy hablando de su familia y de sus amigos también. Bueno, el apoyo para una madre que perdió a un hijo, que es un hecho que la transforma física y emocionalmente para siempre, es indispensable. Indispensable porque de partida
estas muertes gestacionales, perinatales, neonatales, están rodeadas de mucha soledad. Independiente si la muerte de la guagua fue esperada con un diagnóstico o inesperada, porque cuando a ti te dicen que tu guagua tiene una enfermedad que tú nunca antes habías escuchado y que es una en no sé cuántos mil, comienza un camino absolutamente solitario de saber qué va a pasar, de saber qué se puede hacer. Lo mismo que si tu guagua murió inesperadamente, también empieza un camino muy, muy complejo, porque las muertes y las pérdidas de guagua están rodeadas de un silencio bastante desolador. Cuando nosotros nos enfrentamos a la muerte de un bebé y empezamos, por ejemplo, a preguntar si las abuelas han perdido un hijo o algo así, nos enteramos que sí, que hay muchas pérdidas, pero son pérdidas de las que no se habla. Y ese silencio es muy doloroso para una madre que está viviendo un proceso del que tiene que hablar, el que tiene que trabajar. Y en general la respuesta cultural, social es: da vuelta a la página, ya vendrá otro hijo. Entonces es muy difícil enfrentar esa pérdida porque hay una soledad y una invisibilización cultural. Y además que el duelo invita siempre al aislamiento. Te iba a decir, yo justamente te iba a decir, si esta mamá tiende a aislarse de todo, o depende de la reacción de cada una. Todos somos diferentes, ¿verdad? Y entre las mujeres también. Pero sí. tiende, dices tú, a... Sí, el duelo en general, duelo. Porque uno se siente comprendido o tiene ritmos anímicos distintos a los del resto del mundo. Entonces uno se siente como ajeno, es un poco un extraño en este mundo. El que Perdón, tiene que... incluso más que la pareja de ella. Es que, bueno, también es súper subjetivo, pero en general pasa que las parejas viven distintamente el proceso, y eso influye mucho en rupturas de parejas, porque justamente se habla tan poco de esto y se trabaja tan poco esto que puede malinterpretarse la reacción de la pareja. Entonces nosotros vemos mucho en los encuentros, por ejemplo, que la mujer interpreta que el silencio de la pareja masculina es una falta de empatía, siendo que él está tratando muchas veces de proteger a la mujer y no querer ahondar en la herida. En fin, hay muchas disparidades de formas de vivir el proceso. Sí, yo justamente también te iba a preguntar por el padre, ¿no? Porque también culturalmente, o sea, si bien si se invisibiliza también esto, en el caso de los hombres aún es más, ¿no? Y en estos encuentros que tú mencionas, y en la posibilidad de haber escuchado también a hombres o quienes ocupan ese lugar hablar de esto, ¿cuál es tu percepción? ¿Qué crees que necesitan ellos también, no? Sí, es muy bonito e impactante para los fundadores de Amparos. Cuando nosotros empezamos a organizar los encuentros, siempre pensamos que iban a llegar más mujeres que hombres. Los encuentros son para papás en duelo, hombres y mujeres, y llegan muchos papás. Y ellos tienen una carga muy grande de ser el pilar frente a toda la situación, de encargarse, por ejemplo, de los trámites de sepultación, encargarse de ir a buscar licencias, en fin. Y su pena la van postergando mucho. La postergan y tienen que volver al trabajo inmediatamente, y sufren mucho esa imposición, tanto cultural y de forma de vida que tenemos, de que ellos no pueden quebrarse. Entonces, para ellos, los espacios de contención, de escucha, de expresar lo que viven, son súper importantes, y dejar de reprimirse ellos mismos también. Esa pena que cargan muy fuertemente. Recuerdo un papá que llegó, que era profesor, y que para él era imposible, después de haber perdido a un hijo buscado por muchos años, volver a trabajar con niños. Le costaba muchísimo porque la pena lo abrumaba todo el tiempo. Fue tremendo el trauma, ¿no? Fue tremendo, y también él se encontró con un contexto que no entendía por qué. Porque en general se disocia la figura paterna. El típico, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿O por qué nos pasó a nosotros? No, en general me refiero a que es un contexto que pretende que, más aún que la madre, que ese padre vuelva como si nada a la vida laboral. Yeah.
ya que no, que es raro que si está mal, es típico que te dicen ¿por qué estás pegado en la pena? Pero tienes que salir adelante por tus otros hijos, por tu señora. Entonces no encuentran el espacio para validar su dolor. Blanca, ¿y cómo ha sido bueno, el apoyo desde los equipos de salud? Y cómo esto se ha ido también modificando en el tiempo, porque como tiene que ver también con ciertos patrones culturales, con visibilizar también esta realidad en la que ustedes han contribuido un montón. Evidentemente en el último tiempo deben haber habido algunos cambios. ¿Podrías comentarnos cuál ha sido la experiencia que tú conoces al respecto? Los cambios se dan muy rápidamente después de que nosotros podemos sensibilizar equipos médicos. Y eso es una buena noticia, una excelente noticia, porque no estamos hablando de recursos económicos, no estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de cuando uno sensibiliza a un equipo médico y le dice que tienen que tratar de cierta manera a esa mamá y a ese papá, los cambios son inmediatos y muy positivos. Me explico, hoy en día en la medicina, sobre todo en la neonatología o la ginecología, no te forma para la muerte, te forma para la vida. Y esas matronas, esos doctores, cuando nos escuchan hablar desde la vereda del paciente, de cómo sus palabras y sus actos tuvieron una tremenda influencia en nuestra biografía, se dan cuenta de que hay un trato que debe ser cambiado. Es decir, ya no es un feto que se mete en una bolsa delante de la madre después de haberla tenido, por muy muerto que esté. Los padres sí pueden ser protagonistas de tomar ciertas decisiones a la hora del nacimiento, y que todo eso va a influir en una recuperación sana o no sana en los procesos de duelo de esos papás. Y nosotros siempre nos planteamos como complementarios a la labor médica, porque esto no es venir a decirle a doctores y a matronas y a equipos médicos, nosotros tenemos la fórmula, sino que es decirles, complementemos nuestro trabajo, porque ellos siempre, y muchos doctores con lágrimas en los ojos nos han dicho, yo no tenía idea que hablarle de un feto o tratar de tal manera a una madre iba a ser tan, iba a tener una injerencia tan profunda en su vida. Y esos son ejemplos, digamos, livianos, porque falta mucho por hacer, hay que decirlo, falta muchísimo por hacer. Blanca, te hago dos preguntas en una. ¿El proceso de duelo es algo que se consigue en las familias que pierden guagua antes de nacer? Y lo segundo, ¿es bueno que se reúnan y que cada una de las personas cuenten su experiencia para decir, oye, yo pasé por esto o a mí me ocurrió esto otro? ¿Es bueno eso? Bueno, es difícil dar un juicio categórico de lo que es bueno para todos. Lo que sí vemos es que siempre es bueno expresarlo de alguna manera u otra, escribirlo o cantarlo o hacerlo poesía. Nosotros nos hemos encontrado con mamás y papás que después de la muerte de un hijo son otras personas y buscan darle un sentido a esta muerte tan dolorosa haciendo cosas que nunca habían hecho, ya escribiendo libros o metiéndose a cursos de talleres espirituales, ayudando a otras personas, canalizando ese amor que no pudieron dar en distintas causas. Y los encuentros de conversación con otros pares son riquísimos porque te alivian mucho la carga de no sentirte loco, extraño, porque en los duelos vienen sentimientos que uno no quisiera tener. O sea, uno no quisiera sentir envidia por la otra mamá que está embarazada, uno no quisiera sentir rechazo cuando te invitan al bautizo de una guagua, en fin. Tú no quisieras... Bueno, esto está asociado también, los procesos de duelo por muerte de un hijo son muy complejos, entonces también muchas veces hay fantasías de suicidio, no es un proceso fácil. De culpabilización. También ¿no? hay mucha culpa asociada, entonces cuando tú escuchas que otra mamá o otro papá sintió lo mismo que tú, te da un alivio de normalización, no te sientes que el duelo es una patología, una enfermedad, sino que es un proceso que hay que trabajar y que es normal que pase. Y respecto también a los ritos, ¿no? Porque
Pensaba también en las muertes gestacionales, ¿no? Ahí también es todo, es como el mismo proceso de, no sé, de entierro, de tener un lugar donde uno deja a ese ser que al que uno puede ir a visitar. ¿Es más o menos lo mismo? O... Sí, los ritos son muy, muy importantes. Ujú. Sobre todo porque el amor a un hijo que no vivió en sociedad por mucho tiempo es justamente esa invisibilidad la que lo hace tan doloroso, porque es un reconocimiento muy íntimo y muy poco validado por lo mismo. Y nosotros sabemos lo importante que es, por ejemplo, contar con la posibilidad de sepultar a tu hijo, de poder visitar esa sepultura, de poder darle un nombre. Todo eso es tremendamente importante y quizás algunos no lo hacen, pero haber tenido la opción de hacerlo es tremendamente importante, porque el no poder hacerlo, por ejemplo, por temas financieros o porque no te dieron la opción o porque, que pasa mucho, que tú estás en un estado de shock y se te pasaron las 72 horas legales para retirar el cuerpito y vas a retirarlo y ya fue votado como desecho biológico. Bueno, todas esas cosas son muy, muy tremendas de enfrentar. ¿Qué recomendaciones les darías tú a quienes nos están escuchando y que puedan estar viviendo una situación como esta? O también que pudiéramos dejar como mensaje para que si llega a suceder, poder apoyar. Yo aconsejaría comunicarse con, no aislarse. El aislamiento es súper comprensible, todos lo vivimos. Es importante buscar los espacios que a uno le acomoden para hablar de esto. Es súper fácil paralizarse cuando tú escuchas que tu guagua que estás esperando va a morir. Pero si tú empiezas a comunicarte, a informarte de cómo puedes vivir ese proceso de forma menos ansiosa, después te vas a arrepentir menos de algo que pudiste haber hecho. Ya me explico. Buscar justamente fundaciones que conversen con estas mamás, equipos médicos sensibilizados que te digan, por ejemplo, algo que para algunos parece morboso, pero que ha sido un consuelo infinito para muchas parejas. Preparar el nacimiento, saber que tú vas a poder besar a tu guagua, aunque nazca muerta, esa guaguita es tuya, tú la puedes tener 1 hora si quieres contigo, le puedes sacar fotografía, puedes estampar las huellitas de sus pies, puedes quedarte con recuerdos muy valiosos que después van a ser una fuente importante de contención frente a volver a la casa con los brazos vacíos, porque eso es tremendamente golpeador. Sí, la simbolización ayuda, ¿no? Sí. ¿Y qué lugares, así como concretos, qué fundaciones, esta Fundación Amparo, dónde la gente puede como acudir? Mira, en agrupaciones de padres, gracias a las redes sociales, hay muchas internacionales y en Chile está, bueno, la Fundación Amparos, está Fundación Ángel de Luz, Mariposas Chile, Renacer es una agrupación de papás cuyos hijos han muerto pero ya con mayor edad, pero ellos también son como fundación amigos nuestros, también reciben a papás en duelo y ellos tienen en muchas regiones. ¿Y el proceso grupos de contacto cómo se realiza? En general todo es por internet. Si a nosotros nos escriben a contacto@amparos.cl y nosotros respondemos inmediatamente el correo. Y si nos demoramos un poco, lo respondemos igual. Así que esa es la forma de contacto. Y tenemos página web, Instagram, todo lo que hoy en día posibilita las redes sociales. ¿Y en relación a la red pública de salud, hay algún tipo de contacto, recomendaciones, derivación, no sé, a atención psicológica? Bueno, lamentablemente, que tú conozcas, ¿no? Sí, lamentablemente, y eso también es un trabajo de la Fundación, no existe un programa estatal que apoye a estas mamás. Y nosotros estamos intentando fomentar que sí la haya, porque son mamás en extremo estado de vulnerabilidad.
no solo porque estuvieron embarazadas, sino porque justamente perdieron al hijo que esperaban. Existen iniciativas privadas, ¿ya? Y que en general son gracias a la voluntad y sensibilidad de equipos médicos particulares. Por ejemplo, un programa modelo es el de la red UC, Cristos UC, de un programa que se llama Acompañares, que ofrece un equipo multidisciplinario a las mamás que pierden a sus guaguas. Entonces ahí tú te enfrentas a un equipo completo, integral, en que la kinesióloga, el genetista, el ginecólogo, la matrona, incluso una psicóloga que está dispuesta a atender a estos papás, todos ellos conocen la historia de esta mamá, este embarazo, esta familia. Y tú no tienes que repetir tu historia cada vez que te enfrentas a un especialista distinto, y ellos tienen y conocen protocolos de actuación súper adecuados y respetuosos con esa situación. Ahora, a nivel estatal y público, yo sé que se está trabajando para ello, pero hoy en día no está instalado. Solo existen equipos individuales, particulares, motivados, que a nosotros nos llaman para formarse en una atención respetuosa, pero no está institucionalizado aún. Y la red extensa, la familia, los amigos, ¿qué tipo de acompañamiento pueden realizar? Son bastante fundamentales ellos. Nosotros incluso escribimos un librito que es para familiares y amigos para un buen acompañar, porque es muy difícil acompañar. Uno no nace sabiendo cómo acompañar. Lo que sí es importante es que estén siempre presentes, que no se ausenten por miedo a molestar, sino que pueden estar presentes de maneras sutiles, con WhatsApp, con llamadas telefónicas. Si no se responde a esa llamada, la llamada perdida queda igual. Porque también se da que mucha gente desaparece, porque es incómodo hablar con alguien que está sufriendo la muerte de una guagua. No desaparezcan, eso es lo primero. Lo segundo, informarse sobre la temática, informarse que hay frases que y pueden encontrar en las web qué cosas decir, qué cosas no decir. No digas ya vendrá otra guagua, no digas, porque cada hijo es irreemplazable, ¿cierto? No digas tampoco sé fuerte por tus otros hijos, o esto es una bendición de Dios, tú eres fuerte, tú puedes con ello, o ya levántate que tienes que seguir adelante. Todas esas son presiones que minimizan el dolor que está viviendo la mamá. Entonces, en ese caso es mejor estar y preguntar qué necesitas. ¿Ya? ¿Qué necesitas? Hay cosas prácticas, hay cosas que, por ejemplo, los papás que ya tienen otros hijos y que no pueden estar solos y llorar su dolor, bueno, ojalá un familiar se lleve a pasear a sus niños, para que esa pareja tenga un espacio para hablar de lo que está pasando. O si la mamá está hecha pedazo, bueno, llevarle un plato de comida congelable, cosas muy concretas. Y siempre preguntando, ¿cómo te acompaño? Y no imponiendo una ayuda que muchas veces puede ser incómoda. Blanca, te queremos agradecer el hecho de que nos acompañe esta mañana. Yo creo que lo que tú has dicho es muy aclaratorio para muchos, y además es como decirle también a otras familias lo que se puede hacer cuando alguien está sufriendo una pena tan grande como es perder un hijo o una hija. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Blanca Prat, directora ejecutiva de la Fundación Amparo, nos acompañó esta mañana. Macarena Silva, nos despedimos. Nos despedimos hasta un próximo programa. Pueden escuchar este y todos los programas que tenemos en el sitio web de Cooperativa, en el sitio web de Chile Crece Contigo. Y bueno, eso. Buenos días.